todos. Ahora vamos a abordar acerca de los 4 conceptos que nos corresponde para esta actividad. Concepto de cultura versus transculturalidad o crosscultura versus la multiculturalidad versus la interculturalidad. Es muy interesante ver cómo cada uno de estos conceptos nos va llevando al siguiente y cómo el siguiente es una versión mejorada del concepto anterior. Entonces iniciemos con el concepto de cultura. En mi opinión, la cultura es aquello que define un grupo de personas o una comunidad basado en sus creencias, en sus costumbres. Entonces, sus creencias puede estar definido pues por aquel ser superior en el que crean. Entonces, esto va a motivar las acciones morales que tomen frente a su entorno. Sus costumbres también puede ser pues su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de interactuar con los demás. Esto va a hacer que los diferencie de otras culturas o de otras comunidades o de otro grupo de personas. Entonces, como decía nuestro profesor Máximo, podemos caer en el error de hablar del concepto de cultura en singular y no en plural, es decir, no hablar de culturas. Y es que tenemos que hablar de culturas porque aunque nuestra sociedad sea la cultura colombiana, no solo es una cultura, tiene muchísimas más culturas, entonces tendríamos que hablar de las culturas colombianas, porque podemos observar que en cada una de nuestras regiones, a través de los años se han ido creciendo idiosincrasias diferentes en cada región de nuestro país. Entonces todos tenemos una manera diferente de referirnos a las cosas, de tomar las cosas. Entonces podríamos hablar de no solo la cultura colombiana, sino las culturas colombianas. Una ventaja de esto creo yo que puede ser los aportes enriquecedores que nos podemos hacer el uno con el otro. Así tengamos unas costumbres diferentes, podemos acercarnos a las demás y aprender de ellas. Podemos conocer visiones, podemos tener un sentido de pertenencia, el saber que somos diferentes a los otros. Podemos crear lazos de amistad con quienes son de nuestra propia cultura. Me parece que las desventajas de tener pues ser parte de una sola cultura es que pueden crearse raíces de discriminación. Entonces, esto llevará a la falta de colaboración y a la violencia entre culturas. Puede haber barreras entre comunicación los unos con los otros. También nos puede llevar a diferentes niveles de aprendizaje o de educación. Si tal vez tomamos la cultura como algo que nos diferencia en niveles sociales, entonces vamos a ver como que aquel que es de otra cultura es menos culto o es menos intelecto que mi cultura. Entonces, esa me parece que pueden ser las desventajas. Ahora vamos a hablar de la crosscultura o de la transculturalidad. La transculturalidad habla de que cuando una cultura se apropia o adopta formas de vida o formas de ver el mundo de otra cultura. Entonces, me parece que las ventajas de esto es que podemos ponernos en el lugar del otro, podemos aprender de lo que sabe el otro y adquirir las cosas buenas que esa otra cultura me está enseñando. Puedo enriquecer mis conocimientos, puedo enriquecer mis experiencias, puedo formar lazos de amistad muchísimo más fuertes con personas que no son de mi propia cultura. Entonces me parece que conocer y enriquecer mi conocimiento y mi experiencia con otra cultura haciendo transculturalidad puede ser de mucha importancia, pero esto nos lleva a las desventajas, porque puede hacer que esto me haga olvidar de mis raíces y de mi propia cultura, y pues esto me va a llevar a una pérdida de identidad. Entonces, yo creo que debemos de tener un límite y un punto de equilibrio, donde todos con nuestra propia cultura podamos aportar, podamos enriquecernos los unos a los otros sin llegar a la violencia y sin llegar al punto de olvidarnos de nuestra raíz.